Bueno, Santiago Cunio, ¿cómo estás, Santiago? Qué bueno tenerte nuevamente acá con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que muy bien en lo personal, desgraciadamente atravesando un momento triste y oscuro para la patria y obviamente para los compatriotas que están en situaciones vulnerables y que cada vez son más. Santiago, la verdad es que este gobierno saca lo peor de nosotros, ¿no? Es casi un imposible uno no hablar de cómo vienen las cosas y cómo nos están destrozando desde algo, a veces bromeamos como el tema de mosquito, pero que es algo bastante serio, terriblemente serio. Pero Milei siempre ha dicho que el mercado iba a regular estas cuestiones, pero podemos observar que es un descontrol total. El tema es que esta crisis saque lo mejor de nosotros, no lo peor, y que el mercado está regulando como lo han vaticinado los criminales liberales durante toda su vida. Están regulando la desaparición de la patria y sus instituciones y su organización política, social, financiera, teológica, religiosa, espiritual. Están desintegrando en jirones la bandera de la patria de los argentinos. O sea que se cumple matemáticamente un plan trazado desde que Churchill dijera que a la Argentina había que destrozarla para que no sea potencia. Y el plan masón, anglófilo y prosionista se cumple al pie de la letra. Así que yo creo que falta actuar, nos falta organizarnos y nos falta salir a defender la patria. Es un problema nuestro, no de ellos. Hay que dejar de hablar de ellos o de las consecuencias de sus actos porque son absolutamente lógicas. Perón nos enseñó que al enemigo ni justicia, ellos son nuestros enemigos, pero ellos tampoco van a aplicar justicia con nosotros. Es una batalla entre enemigos y eso implica que uno de los dos debe desaparecer. Implícitamente, nosotros vamos a desaparecer si no actuamos. O sea que tomar punto por punto cada una de las acciones de destrucción de la patria y tratar de analizarlas es masturbatorio por completo, no tiene sentido. Van por todo, así que decir que detuvieron la construcción de 2 reactores nucleares, sí, lo van a detener, van a destruir la CONEA. Decir que les preocupa nada el dengue, sí, no les preocupa nada, se mueren más pobres. Decir que van a echar del Estado cientos de miles de agentes del Estado, sí, va a pasar. Ahora, si ustedes quieren detenerse en cada una de esas cosas, es ridículo, porque nada de eso tiene solución individual. O vamos a un paro general por tiempo indeterminado y sumamos las fuerzas de todos los sectores populares y de la patria, incluido ahora en su emergencia terminal la Universidad de Buenos Aires y los sectores de los estudiantes universitarios, que es la segunda fuerza más poderosa del país después de la agremiación sindical. O vamos a desaparecer, la Argentina estará muerta, seremos Yugoslavia o la triste realidad de hoy de nuestros hermanos palestinos, y no hay otro camino. Así que yo lo que invito a todos es a dejar de analizar individualmente las cosas, porque es una pérdida de tiempo. Y aparte es hacerle el juego a su agenda. Ellos quieren que nosotros nos dividamos a tratar de defendernos individualmente y no de forma colectiva, porque ese es su instrumento para matarlos de a uno. Ahora, Santiago, espera, un segundito, que me voy a remangar un poco a pesar de estar en manga corta. Ahora, toda la oposición que nosotros vemos hoy, y acá no es solo de análisis que vive el hombre, es una oposición que es absolutamente cómplice de lo que está sucediendo hoy en el país. De hecho, los últimos gobiernos fueron los que llegaron a la Argentina de Milei. O sea, ¿a quién estás convocando? ¿A la gente común? Porque lo que son los partidos de oposición hoy, y yo me atrevo a decir que no sé cómo me sentaría a hablar con más de uno. El jefe de la oposición en la Argentina soy yo. El resto son cartón pintado. Y yo convoco al pueblo argentino. No convoco a ningún autopercibido dirigente que son nada más que un conjunto de traidores que han demostrado una y otra vez llevándonos a esta triste realidad que hoy existe un pacto libertario sindical que está a la vista de todo el mundo, por el cual la Confederación General del Trabajo, con estos payasos que la conducen, son incapaces de reaccionar en defensa de los trabajadores, han dejado de representar a la clase trabajadora,
son unos burgueses delincuentes que después de dar discursos vuelven en sus autos importados a la calefacción de sus departamentos en la Avenida Libertador o en algún barrio privado, y por eso yo convoco a los trabajadores a sublevarse de estas conducciones que son ya parte del enemigo. Hemos sido cooptados, hemos sido infiltrados, y el movimiento nacional y peronista tiene que despertarse por cuenta propia, y convoco a todos, fundamentalmente a los sectores del estudiantado universitario y a los sectores del trabajo, a romper con la idea de que este pedido de tiempo que le hacen sus pseudo dirigentes sea escuchado. No los escuchen más. El que les pide tiempo es un traidor. El que les pide a ustedes que vuelvan a su casa donde sus hijos no tienen comida y le dicen que hay que esperar un mes más, ese tipo es un traidor. No tenés que escucharlo. Organizate y luchá, porque lo que viene es aún peor. Acá no hay salida. La estructura por la que estamos transitando lleva un 80% de pobres y un 20% de administradores del saqueo, que es lo que necesitan para mantener operativo el saqueo de la Argentina. Una administración del saqueo, del genocidio. Con lo cual yo no convoco a ningún dirigente. Los diputados que tenemos dan asco, los senadores que tenemos dan vergüenza, los intendentes y los gobernadores son una catástrofe, porque ninguno está defendiendo el pueblo argentino ni los intereses de la patria, sino tratando de mantener privilegios burgueses ganados a espalda de la gente y tratando de reempoderarse dentro del sistema. No quieren sacar los pies del plato porque quieren esperar a que este ajuste criminal lo haga este gobierno, porque están de acuerdo con el ajuste. Porque en privado, los que deberían ser oposición creen que este ajuste había que hacerlo, porque son iguales de traidores, tienen las mismas terminales, piensan igual la economía y desprecian de igual manera a la gente. Con lo cual, son dos cabezas de la misma víbora bicéfala, tienen las mismas terminales, tienen el mismo cuerpo y hay que combatirlos a los dos. Yo convoco al pueblo argentino. Ahora, ¿cómo vos tenés una experiencia política, tenés idea, pero hay mucha gente que está absolutamente desorientada? Cuando vos decís yo convoco, en términos concretos, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo se organiza? La organización es tomando la potestad de administración soberana de sus organizaciones sindicales o universitarias, o sea, no es agrupándose en torno a quien los convoca, que en este caso soy yo, sino tomando la responsabilidad de conducción de sus propias organizaciones. Cuando un trabajador de la UOM se da cuenta que su secretario general es un carnero que los entrega a los intereses de este gobierno, que les hace perder tiempo mientras mueren de hambre, pierden sus derechos al trabajo, ya no los dejan entrar a las fábricas o a los empleos públicos del ANSES, del PAMI, de la televisión pública, de Radio Nacional, de la CONEA. Bueno, ese es el momento para que los trabajadores se den cuenta que a los carneros hay que sacarlos del lugar de conducción y tomar la conducción de sus propias organizaciones, y si no es posible, desafiliarse y tomar la organización que les permita el momento, creando nueva clase dirigente y actuando con la fuerza que se necesita, que son los paros generales por tiempo indeterminado en todos los rubros, para sostener una pelea de igual a igual con estos carniceros. Hay gente que fue a votar un cirujano y trajeron un carnicero. Entonces, la única manera de frenar esta devastación de la patria es poner de pie a todo el mundo. Si van a respetar los tiempos institucionales gremiales, están perdidos, muchachos. A ver, el secretario general de tu sindicato que te dice, aguantá, hay que esperar, está viviendo de la tuya, es un chorro, y tu hijo no tiene para comer. Vos estás juntando firmas, teniendo una iniciativa para hacer un juicio político. Milei, tengo entendido. Y también tengo entendido que vos estás llamando a que no firmen chance.org porque las firmas digitales no tienen validez legal. Es un instrumento de Soros. Chance.org está creada por la Fundación Soros, con lo cual todo lo que vos haces ahí es una expresión de buena voluntad. Yo firmo con todo gusto, no tengo problema, pero no sirve a los efectos de sumar en el momento del juicio político, porque la presentación del pedido de juicio político lo puede hacer un solo ciudadano, puedo yo pedirlo hoy a la mañana. Lo que estamos tratando de hacer es impulsar un juicio político donde cada uno con su firma e identidad registrada de puño y letra sume como firmante del pedido de juicio político de manera individual y obviamente de forma colectiva. Para eso tiene que estar la firma estampada.
cómo se hace eso a nivel nacional, porque una cosa es que nos reunamos acá en el barrio y nos pongamos acá, pero cómo te vas a mover, porque es verdad, si toda la gente que salió cuando ganó el Mundial sale hoy a la calle, seguramente el gobierno no dura 30 segundos. No, exactamente. Mi duda es, sí, respondéis. La planilla para firmar el juicio político está subida a el Facebook de Canal 22. Ahí la pueden bajar, imprimir. Al pie de página está la receptoría, donde hay que enviar la planilla o traerla personalmente con su dirección, con lo cual están llegando miles de planillas todos los días. Por suerte la gente responde al llamado, entiende la necesidad del juicio político, pero nosotros mientras vamos terminando la redacción de lo que es el pedido de juicio político, porque tiene que cumplir ciertas prerrogativas para pasar la acusación en la Cámara de Diputados, lo que le estamos pidiendo a la gente es que impulse la movilización, porque los diputados de la oposición son los carneros que no bajan al recinto a pedir el juicio político ni lo han presentado. No puede ser que no haya firmado el pedido de juicio político un solo diputado, ni uno de la oposición supuestamente en la legislatura, ni un solo senador de la supuesta oposición ha pedido el juicio político a este gobierno. Con lo cual, nosotros vamos a presentar el juicio, pero va a morir en la comisión de juicio político si nosotros no empujamos a esos traidores a los cuales le pagamos el sueldo con nuestros impuestos y los empoderamos votándolos como supuesta oposición a que actúen como opositores o se saquen las caretas como Daniel Scioli. Y entonces ya sabremos quién es quién y dónde están. Por ahora es firmar el juicio político y empujar a los traidores, conspiradores y cómplices de este gobierno que mantienen silencio e inacción contra este gobierno a que empiecen a moverse y a representar a aquellos que los pusimos ahí con nuestro voto. Bueno, yo te digo la verdad que hay muchas preguntas y hoy vamos a dar un poco de atención a nuestro público, por eso me gusta esta interacción, porque yo reconozco, Santiago, que hay muchísima gente que por supuesto no está a favor de este gobierno, pero que no encuentra al día de hoy en quién canalizar bueno, ya sé el tema de las firmas, que muchos están ahí diciendo, empecemos por ahí. El tema de la firma dice, pero solo por Facebook y aquellos que no tenemos Facebook. O sea, ¿cómo se realiza en definitiva algo que sirva a la gran mayoría? Porque hoy lo que realmente necesitas es una gran mayoría que muestre poder, que muestre fuerza, porque si vos tenés millones de firmas o de gente con tan disonante, tiene otro peso. Y cómo canalizar esto de manera política real después, ¿no? Porque no es solo soplar hacia botellas, sino que hay todo un gabinete, porque después vienen los engendros con quién me uno, cómo armo un gabinete como gobierno o cómo puedo llevar adelante. Lo que pasa es que estás pensando en términos republicanos y yo soy confederado. Yo no tengo ninguno de esos problemas que vos planteás. Esto no es un sistema político de centralidad donde el que conduce está en Buenos Aires y entonces yo salgo a recorrer y junto punteros y armo una estructura política nacional para ir a una elección. No funciona así. Nosotros convocamos a la independencia absoluta, en plena potencia, de las autonomías provinciales para volver a la Confederación Argentina. Con lo cual, cuando yo le digo a cada argentino, andá a recuperar tu gremio, andá a recuperar tu sindicato, recuperar tu ONG, recuperar tu centro de estudiantes, es porque en nuestro modelo de pensamiento, la salida de esta crisis es la muerte y extinción de la República y el sistema confederal que lo reemplaza. Para eso, cada provincia debe crear los instrumentos para administrar sus autonomías, sus recursos, sus derechos de aduana, los impuestos que les vamos a devolver. O sea, esto no se planifica para reemplazar un presidente unitario y saqueador con un instrumento de transferencia de la renta que es la coparticipación federal, tal cual se la conoce, sino que lo que nosotros buscamos es la destrucción del sistema republicano y la implementación de un sistema confederal. Y ahí no es de la periferia al centro. No es que los demás tienen que venir a Cunio y Cunio va a conducir como presidente y va a armar un gabinete y le va a decir cómo van a vivir las provincias. Nosotros lo que buscamos, y si yo fuera presidente hoy a esta hora, es devolverle todos los instrumentos de autonomía plena y absoluta a los municipios y a las provincias, con lo cual yo me desharía del poder centralizado que te da ser presidente de la República, porque no me interesa ser un presidente republicano, ni me interesa ser parte de este saqueo republicano
en el cual hemos llegado a este nivel de quiebra. La Argentina está quebrada. Eso de que los estados no quiebran es falso. La Argentina ya quebró, está en quiebra, absoluta y total. Pero tiene una quiebra moral, una quiebra espiritual, una quiebra ética y una quiebra económica y financiera. Para salir de ahí, hay que remodelar la Argentina por completo. Hay que pensar cómo nació esta república. Esta república nació de la batalla de Caseros, de la traición de Urquiza, de un ejército portugués de mercenarios contratados con dinero de las tierras de Entre Ríos para derrotar al restaurador Juan Manuel de Rosas, de cuyo natalicio hemos conmemorado hace apenas 3 días atrás. La Argentina tiene que destruir la Matrix, y la Matrix es la aduana del puerto de Buenos Aires, es terminar con el unitarismo y la transferencia de la renta al extranjero. La Argentina no puede decir que una provincia es inviable, como lo hacen los economistas liberales, los asesinos liberales, cuando las provincias son saqueadas de origen porque no se les permite cobrar los impuestos, no se les permite administrar sus economías regionales, no se les permite la autarquía para poder administrar su regionalización o sus sociedades económicas, no se les permite su derecho de aduana de lo que producen, exportan o importan, con lo cual es inviable la Argentina en estos términos. Y pensar que la solución es repetir el mismo camino es negar a Einstein. Einstein nos enseñó claramente que si seguís el mismo camino llegás siempre al mismo resultado. Por lo cual yo los convoco a sublevarse, organizarse, pero no en torno a quien los convoca, que soy yo, sino en torno a sus propias necesidades provinciales y municipales, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. A este gobierno lo vamos a derrotar entre todos. Va a haber un escenario de movilización social masiva, eso es inevitable, pero no podemos caer en la locura de la centralidad, de creer que quien los convoca es quien tiene que organizar el destino de las provincias que se tienen que autodeterminar. Yo no soy cordobés, soy bonaerense. Yo no soy tucumano, soy bonaerense. Yo no soy salteño, soy bonaerense. No soy fueguino, soy bonaerense. Con lo cual, cada uno de nosotros tiene que encontrar la solución a la organización confederal. Confederales todos valemos lo mismo frente a la organización del Estado y elegimos un presidente a través de un colegio electoral. Ni segunda vuelta, ni sistema republicano, ni nada de esta basura que nos trajo hasta acá. Entonces yo los convoco a todos a tomar control de sus organizaciones y desplazar a todos los dirigentes de organizaciones sindicales o políticas que vienen a Buenos Aires a entregarlos, a carnearlos, a ver cómo ustedes mueren para que ellos vivan. Desde Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires, donde está la ciudad de Buenos Aires, que nos pertenece, ninguna autonomía. La ciudad de Buenos Aires es de los bonaerenses, es nuestra y la vamos a recuperar. Vamos a cruzar la General Paz y será el municipio 136, como siempre tuvo que ser. Pero cada provincia tiene que hacer lo mismo en su destino. Y ahí no hay una organización centralizada. El que no tiene Facebook le pide la planilla al de al lado para poder promover el juicio político. Porque yo no voy a ir a Salta a llevarle la planilla. En Salta hay mucha gente con Facebook, que la bajen y lo militen, que vayan a su sindicato y la hagan firmar. Nadie va a hacer el trabajo por el otro esta vez. O se ponen la camiseta y juegan el partido, o simplemente van a morir de hambre. Y un pueblo que no lucha por sus derechos no se merece sus derechos. Bueno, es interesante lo que vos planteas, aunque yo mirándolo desde acá lo veo difícil. Yo creo que hay una necesidad de que la gente, por supuesto, se despierte, se aglutine y bueno, todas las revoluciones son muy violentas y muy sangrientas y este cambio que vos propones no me pareciera que fuera a hacerlo con tanta suavidad, pero de alguna manera hay que romper este circuito de quién es el mal menor para la Argentina, ¿no? Vamos a algunas preguntas. Sí. Una cosa, Santiago. Hubo hace un par de días una declaración de Mondino, básicamente, que puso en alerta a todas las embajadas argentinas por temor a un atentado, ¿no? Dado lo que estamos viendo, lo que pasó en Rusia hace poco, ¿vos ves alguna posibilidad acá de que se importe alguna cuestión de esta, que se haga un atentado de falsa bandera o algo que enrarezca el clima político para llevarlo a la violencia? Claro, porque en definitiva es eso lo que están proponiendo. Por ahora no necesitan hacer un atentado porque inventaron la excusa del narcotráfico en Rosario para abrirle las puertas a los Marines de Estados Unidos y el control del Paraná, al cual llaman hidrovía. O sea, por ahora
no necesitan ningún atentado de falsa bandera de carácter terrorista porque declararon terrorista al narcotráfico de Rosario y con eso les alcanza. Pero, digamos, en este escenario todo es posible porque la Argentina, la que nosotros conocimos, en donde nos criamos, la Argentina que fue potencia regional y mundial, ha desaparecido. La Argentina está muerta, muchachos. Perón le puso fecha a la muerte de la Argentina, que era el 2000. El 2000 nos encontrará unidos o dominados. Estamos dominados, o alguno se despertó y no se dio cuenta todavía. Estamos con un gobierno de ocupación anglófilo, masón y sionista. Estamos dominados, tienen el control del Estado, tienen la rendición absoluta de los gobernadores cobardes y cipayos que a cambio de un cheque de la coparticipación son capaces de entregar a la mujer y a la madre. Con lo cual, nosotros estamos en una etapa de resistencia y estamos en guerra con este gobierno de ocupación. No hay salida pacífica. Lamento comunicarle a las madres y a los padres y a los abuelos que de esto no se sale en paz, porque este es un estado de guerra. Le han declarado la guerra a la Argentina. Y no se van a ir pacíficamente. No son de la Rúa. No se suben al helicóptero y se van. Van a reprimir, van a tratar de meter preso a quien haga falta. Esto no es en paz porque hemos llegado a un punto de estadio en donde la Argentina libra su última batalla. Si no, el próximo libro se llamará Autopsia de la Argentina. Y tendremos que explicar por qué llegamos a la partición, división y secesión del territorio nacional y de nuestra identidad. Ahora, si alguien se lo toma como un tema pasajero de carácter económico y se pregunta si este gobierno por ahí la emboca y dentro de unos meses vivimos mejor, bueno, esos son los carneros que viven en un territorio poblado que no tiene bandera, ni escudo, ni himno, ni rasgos culturales que lo transformen en patriota y están dispuestos a ser cipayos de un gobierno de ocupación. No es mi caso, no es el caso de los argentinos bien paridos, con lo cual la resistencia se va a dar, la confrontación se va a dar y esto no se arregla con plata. Esto es una cuestión de identidad y de patria. Porque alguien puede decir, mirá, en ciertas colonias anglófilas viven bien. Bueno, el problema es que nosotros somos patriotas, no queremos ser colonia de nadie y no canjeamos estándar de vida por patria. O sea que la confrontación es inevitable. Claro, bueno, Marce, tiene una cosa que también es interesante sobre lo que plantea Santiago en principio, lo que dice Paula Gesell, dice, pero viendo cómo están actuando los gobernadores ahora, plantear una confederación sin Fuerzas Armadas no puede llevar una secesión, si no preguntemos lo que pasó con los gobernadores de Chubut y cuál fue la otra que no me acuerdo, que habían hecho esta visita a Israel, que bueno, que bastante complejo es, ya es, ¿no? Justo iba a preguntarte sobre eso, ¿no? Esta historia de que trasladamos la capital, que nos asociamos con Israel, que le regalamos helicópteros, en definitiva, cuando vos mencionás al sionismo, tenemos que tener en cuenta este tema, sobre todo por el tema de la Patagonia. ¿Sabe qué pasa? No me sumo a, como te decía al principio, a hacer análisis particulares de un problema general. La secesión está en marcha en la República. La República es el instrumento de secesión. La República es la que tuvo un diputado, ex gobernador y nuevamente gobernador de Mendoza, que propuso republicanamente la secesión de Mendoza. Ningún confederado propuso la secesión de ninguna provincia. Son los republicanos, las ratas miserables republicanas las que plantean la secesión. Son el gobernador de Chubut o de Mendoza, que son electos dentro de la República y que tienen legisladores nacionales republicanos en el Congreso de la República y que respetan supuestamente el orden republicano, los que plantean secesiones de sus estados provinciales, pero dentro del órgano de la República. Los confederados queremos tomar el control de las provincias por provincianos dueños de su tierra que tienen espíritu nacional y patriótico de integridad del Estado Nacional. Con lo cual, si creen que la Confederación es un riesgo de secesión es porque no entendieron nada. La República es la secesión. Con esta República nos vamos a quedar sin Patagonia, sin litoral, sin Cuyo. Con esta República vamos a perder la identidad argentina y vamos a hacer Yugoslavia o Palestina. No es con la Confederación, es con la República. Atarse a este modelo republicano carnero, antipatria, anglófilo, es de locos, es de trastornados. Alguien que pregunta si podemos mantener la unidad territorial sin las Fuerzas Armadas. ¿Qué Fuerzas Armadas? ¿Me pueden contar? ¿Alguno conocen los cuarteles como los conozco yo? ¿Alguien camina dentro de los cuarteles como camino yo? ¿Alguien tiene idea de lo que está pasando con las Fuerzas Armadas? No existen. La capacidad hoy de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de capacidad de fuego, no llega a las 48 horas. ¿De qué Fuerzas Armadas están hablando?
si los oficiales y suboficiales son empleados de agencias de seguridad para poder llegar a fin de mes. Y la mujer lo caga pedo al oficial porque si no los pibes no tienen para las zapatillas para llegar a fin de mes, le importa un carajo el ejército. Entonces, hemos perdido el espíritu de las Fuerzas Armadas y las hemos perdido operativamente. Así que no se preocupen por lo que no existe. Hay que reconstruir la Argentina. Está acabada. La perdimos hace rato. Tenemos que tomar el control del Estado para reconstruir la Argentina. No para mantener el statu quo de este fracaso de un gobierno de ocupación. ¿Alguno de ustedes quiere que este gobierno se acabe y Esper siga siendo diputado y opinando en la Cámara de Diputados? ¿Algunos de ustedes quieren que todos estos ladrones que se van del gobierno, Daniel Scioli, sigan paseando por la Argentina opinando después de la entrega y el desbarajuste de todos los valores de la patria que están llevando adelante? Bueno, yo no. Entonces, no se aferren a los instrumentos del saqueo, porque entonces son cómplices del saqueo. Acá no hay ninguna Fuerzas Armadas, la secesión es republicana, y el que siga defendiendo la República es un traidor a la patria o no entendió un carajo. No ve, no oye, no siente y no vive en la Argentina. La República son una manga de traidores. Traidores a la patria, que lo único que hacen es cobrar sueldo de tus impuestos y defienden la República porque son sus privilegios. La patria nunca estuvo más unida que con el restaurador Juan Manuel de Rosas y nunca estuvo más dividida que con el traidor de Urquiza. En ese estado estamos. Los republicanos quieren convencer al pueblo argentino que esto se arregla votando dentro de 2 años y eligiendo presidente dentro de 4. Vos te morís hoy y la patria mañana. No hay tiempo y no hay por qué esperar. Hay que resistir, insistir, persistir y confrontar. Lucha, batalla y victoria. La paz se gana y hoy los argentinos no nos ganamos vivir en paz. En eso estoy de acuerdo con vos en el sentido de que hay que reconstruir a la Argentina. Hay que reconstruir a la Argentina desde abajo, empezando por las Fuerzas Armadas y por todo lo general. El problema es la manera de hacerlo. O sea, no puede ser que la Argentina, y yo digo como alguien que vive acá, pero que respeta no solo a los argentinos, sino su injerencia en la región, porque Argentina tiene una gran influencia en lo que sucede acá, muchas veces sucede en otros países. O sea, ¿cómo implementar esto? Porque vos estás pidiendo a un pueblo que hoy no tiene las herramientas para hacerlo. Hoy vos estás pidiendo algo a un pueblo que realmente lo siento y lo vemos adormecidos y entregados de cierta manera sin... Hoy quebrado, es un pueblo quebrado. Es un pueblo quebrado, pero que es un pueblo que necesita un líder que lo canalice, porque es verdad, la gente no está como para salir solo y todavía no está encontrando esta persona. No quiere ser vos el presidente, no lo sea, pero necesita encontrar a... ¿Vos crees que hoy es tiempo? ¿Vos crees que hoy es tiempo de pensar en candidaturas presidenciales? Yo lo que les ofrezco es el cuerpo y la carne para conducir la resistencia y el combate. Los cargos son el final de un recorrido que es primero recuperar la patria. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio. Pero reaccionan... no me vayas de ahí. No te estoy diciendo... No, pero escuchá por favor. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio y la Argentina, que va a recordar mañana, el 2 de abril de 1982, es un pueblo que creyó que la guerra se libraba en las islas mientras veían el Mundial de Fútbol de España por televisión en Buenos Aires. El pueblo argentino nunca vivió las crisis como una integridad de pueblo. Mientras el 17 de octubre se sucedía en Buenos Aires, en Salta estaban cocinando. La Argentina nunca tuvo el dolor unánime de su pueblo, nunca vivió una gesta, el cordobazo, nunca fue de todos. Esta vez, por primera vez en la historia, esta crisis es de todos, no importa dónde vivas. No hay líderes iluminados que saquen a los pueblos, porque yo solo no puedo hacer absolutamente nada, soy uno solo y me puedo morir mañana. Tiene que haber conciencia colectiva del pueblo argentino para salir de esto, y cada uno debe ser un soldado que defienda a su familia, o no hay salida. Acá no hay líderes iluminados, locos que van a televisión y dicen que lo van a arreglar. Ninguna de esas cosas es cierta. O cada argentino se pone la patria al hombro o esto se terminó. Y que el pueblo esté quebrado. ¿Quebrado en qué? ¿En lo económico? ¿Quebrado en qué? ¿En lo moral?
Festejamos las Pascuas cristianas. Los argentinos que pudieron se fueron a Mar del Plata, no a la iglesia. Con lo cual, yo lo que digo es, o conciencia colectiva de nación, de patria y de resistencia, o se merecen lo que les pasa. Ningún pueblo puede mirar por televisión cómo un líder iluminado lo saca, porque ese líder iluminado no existe. Y si está en la televisión analógica, paseando por canales del enemigo, como Clarín o La Nación, son parte del enemigo, porque nunca el enemigo te daría espacio para que hables si no sos funcional a sus intereses. Con lo cual, la revolución no viene por ahí, los líderes no van a TN ni a La Nación más, y la construcción de la resistencia tiene que ser colectiva. No hay líderes inventados por los medios que saquen a los pueblos. Los pueblos tienen que salir de abajo para arriba. Y la Argentina por primera vez sufre en Tierra del Fuego igual que en Salta, en Mendoza igual que en Buenos Aires. Es un buen principio que saque lo mejor de nosotros esta crisis, y por una vez en la historia que los argentinos, sufriendo todos el mismo dolor, construyan todos la misma patria. Bueno, vamos a esperar que se pueda canalizar ese tema, aunque lo que dije es cierto, el pueblo argentino está quebrado física y espiritualmente, eso no cabe duda. Hay gente mal acá, preguntan por Moreno. Bueno, por eso, muchos preguntan. Voy a hacerte las preguntas rapiditos como un ping-pong. Dale. Ahí me salió el brazuca de adentro. Eduardo Stuber, ¿es posible una reunión con Ayerbe y Biondini? Porque también es cierto, eso los ven muy separados, pero bueno, queremos escuchar de vos, ¿qué te parece? La verdad es que yo no estoy pensando en reunirme con nadie que no sea la construcción individual. Hay que esperar que aparezcan los que seguramente nos van a superar a nosotros, porque debe existir argentinos más calificados que nosotros, tal vez para la reconstrucción de la Argentina, que están taponados por este sistema y por los que pertenecen a este sistema. Yo vengo a romper con este sistema, con lo cual, como propuesta confederal, estoy dispuesto a hablar con todos los que acepten la confederación. Mientras sostengan principios republicanos, estamos en veredas distintas y en destinos distintos. Nosotros no colaboramos un solo día más con el saqueo de la Argentina, pensando en términos electorales republicanos, en partidos republicanos y en organizaciones republicanas. Nuestra propuesta es bien clara, confederación o muerte. No tenemos en el camino ninguna intermediación republicana. Manuel Méndez, la Argentina no se constituyó en 1853 a gusto de Gran Bretaña y la oligarquía criolla, por lo tanto esta oligarquía solo sueña con volver a este estado, y eso es mi ley. Un abrazo, Manuel. La Argentina nunca fue independiente, libró una emancipación de la corona española para caer en manos de las monarquías británicas. Siempre estuvo la masonería inglesa en la Argentina durmiendo con nosotros, destruyendo cada etapa de patriotas que podían acceder al control y trabajando para derrocarlos o matarlos, como pudo haber el caso de Dorrego o Quiroga. Bien, la historia marca claramente que los ingleses han intentado dominar estas pampas desde el principio de los tiempos de su coloniaje. En este momento lo han logrado. Esta es otra invasión inglesa que va a terminar igual que las anteriores, pero hoy están ejercitando el poder. Acá me dice Diego Domene, en un sistema confederado, ¿qué cambia respecto del control del pueblo sobre la clase dirigente? Y vos, yo te agrego esto, ¿vos no tenés miedo de que eso termine en una guerra civil argentina, tu llamamiento? Mira, no tengo miedo a nada, y si la guerra civil es un instrumento de reorganización definitiva de la Argentina, de la que nunca quisimos librar, bienvenido, porque estamos podridos de que mueran solo los patriotas. 30.000 desaparecidos peronistas, está claro que no fue una guerra civil, sino un genocidio. Tal vez si el pueblo hubiera salido a defender la institucionalidad de un gobierno peronista el 24 de marzo de 1976, cuando se derrocó un gobierno del 64% de los votos de Perón, no hubiéramos transitado esta triste y decadente entrega de la Argentina que se sucedió después del 24 de marzo del 76. Esta democracia es una democracia absolutamente falsa, amañada y administrada desde Washington, y los intentos por sublevarse, que pueden haber sido los primeros años de Alfonsín y el gobierno de Néstor Kirchner, no el de Cristina, claramente tuvieron finales abruptos en materia de su continuidad y no lograron los objetivos de independencia. La independencia de los argentinos está pendiente. Ningún pueblo llegó a su independencia sin una confrontación, y ningún pueblo llegó a su independencia
sin pagar costos transitorios en etapas que no pudieron cultivar la paz. Yo no le tengo miedo a la violencia, le tengo miedo a la derrota y no estoy dispuesto a aceptarla. Con lo cual, lamento mucho a aquellos que creen que si viven en un barrio privado, en un departamento en Flores y creen que la vida ya está arreglada, Cunio les proponga que esto se va a perturbar momentáneamente porque primero está la patria. Pero primero está la patria. Así que ese bienestar transitorio urbano de los que están cómodos y no quieren perder esa comodidad y están, digamos, en una posición donde aceptarían otra bandera en el mástil donde flamea la celeste y blanca, no es mi posición. Antes prefiero lo que haga falta. Bueno, entonces, tiene razón la pregunta de Marión. ¿Estás llamando a agarrar las armas o ir a una guerra civil o a poner una firma revolucionariamente un papel? Estoy planteando la resistencia activa del pueblo argentino tomando control de sus organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, universitarias, para plantear una rebelión a este gobierno de ocupación. Si ellos ejercen la violencia material a partir de la represión armada, el uso indiscriminado de la represión de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, sacar los fusiles a las calles, como pasó en el Caracazo venezolano, cuando Carlos Andrés Pérez mató 3.000 caraqueños para imponer el ajuste criminal económico que se llevó puesto a Venezuela y que terminó finalmente con el cuartel de las montañas y la llegada del comandante Chávez al gobierno, digo, repitamos el camino de Chávez. No es tan difícil. Bueno, yo creo que respondiste la pregunta de Omar Villalba, que decía que el país sería un ejemplo de lo que vos proponés. Algunas preguntas también sobre qué pensás de... Modelo de resistencia, no de administración. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo Chávez, no con la administración del Estado posterior que han llevado, porque creo que han cometido muchos errores que tienen que ver con lo económico. Pero en materia de resistencia, esto es el 4F. Bueno, Héctor, todos hay varios que me preguntaron sobre el tema de las jubilaciones, pero como vos dijiste a un principio, no vamos a analizar hechos menores, sino que buscar algo directamente que podamos decir una solución más radical al tema que estamos viviendo. 82% móvil es lo que tiene que ganar un jubilado. Si creen que en República lo van a tener, están equivocadísimos. Desde el 83 para acá, el ajuste es sobre el sector pasivo de los trabajadores una y otra vez. Con lo cual, no hay solución parcial y en un gobierno confederal, los jubilados deben cobrar el 82% móvil y el ajuste debe ser sobre la expoliación de la Argentina. Se paga el 3% de retenciones al cobre, al litio, al oro y a los minerales en la Argentina. 3%. En Bolivia se paga el 42% de retenciones sobre el litio, solamente sobre el litio. Con lo cual, el ajuste no es sobre los jubilados en la Confederación Argentina. Santiago, ya unos minutitos nos queda para cerrar cortito al pie. Habíamos dicho que iba a ser hoy. Vos planteaste lo que deberíamos hacer a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional el pueblo tiene que despertar, se tiene que levantar, tomar el toro por las astas. Ok, digamos que se haga esto. ¿Cómo sería la alineación posterior? Y por otro lado, ¿cómo sería el alineamiento de la Argentina a nivel internacional, principalmente en un mundo donde nosotros estamos cambiando claramente el sistema y el 2024 va a ser un año clave para esto? La Argentina tiene que estar alineada en los BRICS, esto no hay ninguna duda, es tan simple como eso. Es el lugar donde debemos estar, tenemos que tener una alianza comercial y militar con los BRICS que nos devuelvan la capacidad ofensiva para poder sostener nuestras hipótesis de conflicto con la OTAN y con la ocupación de nuestras Islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur y de nuestro derecho sobre la Antártida Argentina, con lo cual recuerden que somos bicontinentales y esto marca claramente una necesidad de tomar el control del Estado urgentemente. Para eso yo propongo una constituyente a partir de un llamado a la reforma de la Constitución inmediato y que permita la confederalización de la Argentina. Eso es urgente y necesario, por eso es tan obvio que el llamado es a que se organicen de abajo para arriba en toda la Argentina, porque el sueño que yo planteo es devolverles el poder de la administración de sus provincias de inmediato para que puedan salir de este empobrecimiento criminal al cual los han llevado en estos 100 días
y que parecería definitivo si nosotros no triunfamos. En la República las provincias acaban de ser enajenadas definitivamente y expoliadas definitivamente. El sueño de los ferrocarriles ingleses trayendo todos los recursos naturales de las provincias hacia el unitarismo porteño para mandar sus recursos hacia Inglaterra y hacia el occidente europeo. Bueno, hoy también se suma a este robo el moderno Estado de Israel, conducido por el genocida asesino de Netanyahu. Y está claro que la Argentina tiene un solo destino: recuperar la administración de la Confederación y alinearse con los BRICS. Esto no hay duda ninguna. Y el proceso puede ser mucho menos drástico y puede evitar la violencia solo si los pueblos de las provincias toman el control de sus provincias. Lo que está claro es que los gobernadores han dejado de representar a la provincia y representan el núcleo de la oligarquía mandante de los sectores de expoliación, y esta locura de tener un presidente de la Patagonia, un loco desquiciado que proclama la regionalización patagónica y que se declara presidente de un conjunto de provincias, bueno, eso excede la Confederación, eso es traición. Junio, para cerrar, mañana la gente decide escucharte. Bueno, tiene razón Santiago, o hacemos esto o nos vamos a ir al Joraca, acá no pasa nada. Yo siempre he dicho, por algo tenemos que morir, vamos a morir todos. La cuestión es elegir la manera de hacerlo y de qué bando hacerlo. Ok, salimos a la calle, levantamos todo, sacamos todo. Paredón, más de uno merecería, pero bueno, no vayamos a tan extremo. Ok, el día después, ¿qué hacemos el día después? Porque yo creo que la gente siempre se ha movido a lo largo de la historia por la expectativa o por la esperanza o por la fe del día después. ¿Qué puede esperar el argentino después de que llamemos eso, de que encendamos esta llama en el corazón? O sea, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo termina? ¿O cómo empieza? Detención, juicio y castigo a todos los responsables de este gobierno es el primer paso, y obviamente a los gobiernos anteriores, como el caso de Mauricio Macri, porque hay que declarar en la nueva Constitución la traición a la patria con pena de muerte y como delito imprescriptible hacia adelante y hacia atrás, porque obviamente los daños de la traición a la patria son de efecto permanente, y si son permanentes no deben tener vencimiento. Así que lo primero es juicio y castigo, como corresponde. Lo segundo, en materia económica, para que la gente entienda cómo se sale de esto, claramente dentro del mecanismo del capitalismo al cual hacen alusión algunos, no hay salida posible. La Argentina tiene que restablecer el sistema de ahorro por encima del sistema de crédito, tiene que restablecer las fuerzas del trabajo como centro de gravedad y como obviamente centralidad absoluta del quehacer político endogámico, que es lo que lleva al hombre, al ser humano, a ser el receptor y el motivo de la acción política. Entonces, la Argentina debe declarar obviamente la ilegalidad de la deuda externa. No debemos seguir ligados al Fondo Monetario ni un segundo más. Debemos ingresar a los BRICS de manera inmediata en toda materia de intercambio comercial, militar, político, geopolítico, en todas sus variables de alineamiento. La Argentina debe ingresar a los BRICS y debe girar de inmediato a una relación fuerte y aguerrida con Brasil, en un gobierno como el de Lula, que tiene los brazos abiertos y solo espera que la Argentina haga las cosas como corresponde para poder abrazarnos. Y eso no está sucediendo porque tenemos un gobierno criminal que nos aleja de Brasil, de China, que nos pone enfrentados con Rusia, una locura demencial. La Argentina, en pocos meses de orden económico, que tiene que ver con capitalizar la renta de su producción, ordenando claramente la economía interna, destruyendo los monopolios. Esto tiene que ver, por ejemplo, en la distribución de comida o en la generación de la comida, terminar con las 8 hermanas, terminar con la expoliación del Paraná, quitarle ese nombre comercial llamado hidrovía, recuperar el puerto para Rosario que pretenden llevarse a Uruguay. Tenemos mucho para hacer, devolverle a las provincias sus impuestos, devolverle el derecho de cobrarlos, devolverle sus economías regionales. Tenemos mucho para hacer, pero esto se hace con una mesa de los argentinos. El primer día en que nos hagamos del poder tienen que estar sentados a la mesa todos los actores del trabajo y de la industria nacional PYME para el desarrollo sustentable, sentados programando la reapertura inmediata de todo el sistema productivo que están devastando. La Argentina debe producir, la única salida es trabajar.
y todo lo que se interponga entre el trabajo y la generación de renta debe ser eliminado. Llámese la patria financiera. La Argentina tiene todavía la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Ningún gobierno de esta democracia anuló el sistema financiero de Martínez de Oz. Los bancos son cada vez más ricos, la gente cada vez más pobre. Con lo cual hay que girar a un sistema bancario de riesgo, de crédito a la producción, donde los bancos estén obligados a participar del éxito o el fracaso de los proyectos productivos que financian. El banquero tiene que trabajar de banquero, no de bancario. Y en la Argentina, el último que tiene que garantizar el sistema de préstamo para el desarrollo es el Estado, que en algún momento en la Argentina tuvo el BANADE, Banco Nacional de Desarrollo, que por supuesto fue cerrado en tiempo de Carlos Menem. El BANADE debe volver a la Argentina, la banca privada debe competir con el Estado en el fomento y distribución de la riqueza para la creación de nuevo empleo, de nuevos mercados, de intercambio y obviamente sacarse de encima las rémoras de que la Argentina es capitalista. No lo fuimos nunca, no lo somos y no lo seremos, porque para ser capitalista hay que ser inmoral, porque el capitalismo se basa en la usura y no en la producción. Bueno, Santiago, con lo último ahí nos parece que encontramos un poco más y entendí un poco más. Todavía no me cierra el tema de este llamamiento a esta revolución, ¿no? O guerra civil se podría decir, a esta violencia, pero no, sí... no es una guerra civil, te explico por qué. Porque el que inicia la violencia es el enemigo. Nosotros estamos en una posición de resistencia, no de agresión. Lo que no vamos a permitir es que la Argentina repita los años de plomo pasivamente mirando cómo matan argentinos. Ahora, en los términos del llamamiento a la resistencia es que tomen y ocupen sus organizaciones en todos los aspectos de manera transversal de la Argentina y no permitan que sus gerentes, secretarios generales de sindicatos, diputados, senadores de la República, son una manga de traidores funcionales al saqueo de la Argentina, comanden sus destinos. Los principios de la confrontación son la existencia de un enemigo y la Argentina está gobernada por un enemigo. A partir de ahí, como tenemos claro que tenemos un gobierno de ocupación y saqueo, la resistencia es un derecho constitucional. El juicio político está establecido en la Constitución. Echar a este gobierno es constitucional si lo hacemos por la vía del juicio político. Ahora, si nosotros encontramos en el camino un gobierno dispuesto a reprimir y matar, no espere que yo me siente en la vereda a ver cómo matan argentinos, porque no lo voy a tolerar, ni en lo personal ni en lo colectivo. Ya lo vivimos, tenemos un presidente que dice que las universidades están llenas de zurdos, una expresión de Alfredo Astiz, de Galtieri y de Videla, con lo cual obviamente vamos a defender los claustros universitarios, el derecho a estudiar, a que la Universidad de Buenos Aires exista, a que no se cierren los hospitales de la Universidad de Buenos Aires, ni los programas de intercambio con la CONEA, con el INTI, con el INTA. La Argentina está en riesgo de desaparecer y morir. Así que no tomen esto como un proceso electoral. El boludo que les diga a ustedes que hay que esperar 2 años y dentro de 2 años yo armo una lista y voy de primer candidato y eso va a cambiar la Argentina, es un chanta mentiroso, cómplice y ruin. Porque diputados, hay 300 y pico en la Cámara de Diputados. Hoy, ¿te cambió algo la vida? ¿Alguno se plantó? ¿Alguien está haciendo algo? No te dejes mentir. Las listas electorales de la República están llenas de chorros que quieren reemplazar a estos chorros para robar en lugar de los que quieren sacar. La Argentina tiene que ser confederal. Voy a responder yo un comentario a ATC Live que dice, está loco, ¿cómo se les ocurre entrevistar a esta persona? Son cómplices, debe actuar un fiscal de oficio ya, este hombre está cometiendo apología del delito en forma flagrante. No, él aclaró muy bien el tema de esta guerra civil, así que no creo que sea, y nosotros, bueno, podemos entrevistar a todas las personas que consideramos entrevistar. Te respondo, insistís con una terminología que yo no usé. Insistís con el término guerra civil. La guerra civil en la Argentina no existió porque lamentablemente Perón no fusiló a Isaac Rojas en el 55 cuando debió matarlos a todos por bombardear la Plaza de Mayo, que inició la violencia política moderna en el siglo XX en la Argentina. Yo estoy planteando la resistencia, y la resistencia es institucional y constitucional. Y la violencia la está ejerciendo el gobierno, y el derecho a resistirla es un derecho popular. Con lo cual, esto no se soluciona
con el ejercicio de la violencia, que es el fin de la política. Lo que está claro es que si la política llega a su fin, la continuidad de la política por otros medios se transforma siempre en la solución de lo que la política no soluciona. Con un grupo de traidores dispuestos a traicionar la patria, los que estamos dispuestos a defenderla, como todos los pueblos normales del mundo, incluidos los Estados Unidos, que tuvieron su guerra civil, México tuvo su guerra civil, Europa tuvo sus guerras civiles, España tuvo su guerra civil, Italia tuvo su guerra civil. Hablar de esto no significa una apología del delito ni de la violencia, sino un análisis histórico de una realidad imposible de negar, y es que cuando hay un pueblo dispuesto a resistir su ocupación o su saqueo o su desaparición material, existe la posibilidad de la violencia. La diferencia es que el derecho a la defensa no es ataque. Nunca propondría iniciar un camino de violencia, porque el que usa la violencia como método es porque tiene la mentira como principios. Nosotros tenemos la verdad como principio, pero tenemos el derecho a defendernos de gobiernos de ocupación. Así como tenemos derecho a defendernos de la piratería británica asesina que mantiene secuestradas nuestras Islas Malvinas, y tenemos el derecho a echarlos a patadas, si estuviéramos en condiciones de hacerlo, como lo hicimos en el 82. Igual tenemos derecho a resistir una ocupación continental. Y este gobierno que tenemos en la Casa de Gobierno es un gobierno de ocupación anglófilo, masón y sionista. Con lo cual, resistir, insistir y persistir, y si lo permite los tiempos y las formas, llegar a hacerlo por la vía electoral. Como yo creo que esto se va a acelerar, que este gobierno va a hacer todo para destruir la Argentina en el menor tiempo posible, también creo que el pueblo argentino va a reaccionar y que la fecha electoral de acá a 2 años queda lejísimos. Eso me parece bien, y a esta persona le contesto que ojalá pusiera, esto es lo que estamos buscando, que estás buscando, ¿no, Santiago? Que este ahínco que puso esta persona para denunciarte, lo haga para denunciar el gobierno, que es lo que nos está agrediendo a todos y lo que nos está matando de hambre. Cualquiera de estos idiotas que te escriben, estúpidos anónimos, guapos de WhatsApp, que no se bancan un empujón y que no ponen ni cara, ni nombre, ni apellido, que son una manga de cagones cibernéticos, nos importan nada, absolutamente nada. Bueno, ahí lo recibió. Quería escuchar, faltaba escuchar esta literaria, el concreto de Cuneo. Así que está muy bien, porque la verdad, o sea, eso es lo que estamos buscando realmente, la conciencia, pero denunciar a aquellos que deben ser denunciados, porque yo no veo que estemos haciendo fila para sacar a este gobierno que claramente está destruyendo a la Argentina. La quiere fragmentar, o sea, la quieren partir políticamente, geográficamente, socialmente, y lo está consiguiendo. Eso es verdad, nos tenemos que mover cuanto más mejor. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Yo creo que debemos estar un poco atentos a estos movimientos que se está generando, y yo creo que en la Argentina hay la necesidad, pese a de lo que hablamos hoy, de que se los alente de cierta forma a despertarse y buscar una alternativa, porque así estamos totalmente acompañados o siendo llevados al matadero, ¿no? Así que esperamos seguir hablando con vos, y necesito, entonces está en el Facebook de Canal Extra, Canal 22. En el Facebook de Canal 22. Facebook, perdón, ahí fue la mala mía. En el Facebook de Canal 22 y está para firmar, y aquellos que quieran llevar personalmente, ¿cómo deben hacer? ¿A dónde deben ir? ¿A dónde deben entregar? Bajan la planilla del Facebook, la firman, la hacen firmar, juntan las firmas que puedan. Abajo está la dirección de la receptoría, donde se envía por correo personalmente, que queda en la ciudad de Buenos Aires. Se entregan las planillas, nosotros las estamos compilando para presentar en el Congreso de la Nación, pero recuerden que si no empujamos a los traidores que están sentados ahí adentro, no habrá juicio político. El juicio político se inicia en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que acusa al presidente y al vicepresidente, y el Senado es quien juzga y sentencia. Con lo cual, el primer paso es que la Cámara de Diputados acuse para que después el Senado resuelva. Esto es un instrumento de la Constitución y nadie nos puede prohibir el derecho constitucional a la resistencia de iniciar el juicio político y echar este gobierno anglófilo, sionista y masón de la Casa de Gobierno de los argentinos.
El resto va por cuenta de ellos. Si no quieren encontrarnos, se encuentran. Si quieren violencia, la tendrán. No es el camino del pueblo argentino ser violento. El pueblo argentino es trabajador. El pueblo argentino es pacífico. Pero los argentinos con hambre tienen nombre y apellido y número de documento. Los argentinos que mueren por falta de remedios oncológicos tienen nombre, apellido y número de documento. Los argentinos que se quedaron sin trabajo tienen nombre, apellido y número de documento. Los argentinos que cerraron sus fábricas y sus comercios, sus kioscos, tienen nombre, apellido y número de documento. Nosotros representamos la Argentina de carne y hueso con sangre, la que tienen en las venas para levantarse a la mañana y darle de comer a sus hijos. Como esa comida no está, acá el que pide tiempo es un traidor. Esto hay que solucionarlo de inmediato. La democracia está fuera de discusión. Lo que está en discusión es el mecanismo de administración del Estado. La República debe desaparecer y ser reemplazada por la Confederación. Bueno, vamos a estar atentos y esperando entonces todas las firmas ahí. Yo creo que si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, tenemos que transformarla en grande. Algo hay que hacer con esta Argentina, porque es una picardía realmente que se la fragmente. Santiago, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Marce, estamos hablando a las 17 horas. Ahí vamos a estar hablando justamente de cómo Argentina llegó a Milei. Más que nada para los extranjeros que, como te dije, Argentina provoca todo este tema de sensaciones. Lo que sucede acá y Milei nos puso aún más en el centro de lo que es la política internacional. Hay una ausencia absoluta de Argentina. Pongámonos de pie. Exactamente. Bueno, cuídense mucho todos ustedes y nos vemos a las 17 horas. Hasta pronto. Hasta luego, Santiago. Cuídense.